¿Compuso la imagen? Sí, profe. Mucho. Yo creo que le podemos hacer así, ¿no? Si se les compone la imagen, me dicen y nos reconectamos. Yo no sé qué otra posible solución haya. No sé, tal vez desconectando y volviendo a conectar la cámara. ¿Puede ser? Esa sería otra opción. Si se descompone, le hacemos así. Ay, profe, lo que le iba a preguntar es que si la desigualdad del valor absoluto de W menos Y, menor estricto a Y, ¿esa se arrastra desde la definición de la bola? ¿Cuál definición? De la distancia de X, Y a Z, W, que es menor Ah, estricto a... ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, Va, porque gracias. fíjate, del lado izquierdo abajo en el pizarrón. Ahí, tengo justo, ¿no? Estoy diciendo que tengo un punto ZW en la bola de radio Y. Eso implica que la distancia del centro, que es este ZW, pues debe ser menor que Y. Ok, ok, va, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, este es un segundo ejemplo de conjunto abierto. Este, por ejemplo, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Sí, parece que está más interesante. Uno más numérico y después ya pasamos a probar algo más general. ¿Vale? El- vamos a pensar otra vez en R2. Vamos ahora a tomar el conjunto U de la siguiente manera. Son todos los puntos X, Y, R2, tales que Y no es un número natural. ¿Vale? Entonces, los únicos puntos que no estoy tomando son cuando estoy en una franja horizontal con Y natural. ¿Eso cómo se ve en un dibujito? Este es altura 0, este sería altura 1, este sería altura 2, altura menos 1, altura menos 2. Entonces el conjunto abierto U es exactamente todo lo que sobra. Todos los puntos que están entre esas franjas o esas líneas rectas. ¿Sí? Son todos esos puntos, excepto las franjas, ¿no? Las franjas no están, solamente el espacio entre cada recta. ¿Vale? Son todos esos puntos aquí. Este conjunto es un conjunto abierto. Yo digo que sí. Y nos dice que sí. ¿Quién más dice sí, 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 sí? Brenda también dice sí. Miguel, María, Miguel.
Ay, Miguel Castillo y Miguel Rivera, ¿no? Sergio, nos dice un extraño, sí. ¿En qué idioma está? ¿Qué idioma es ese, Sergio? Bueno, pues hay varios sí. Híjole. ¿Y no llevará H? A ver, muy bien. Eh, Profe, ¿Sí? ¿por qué dijo que las franjas no se consideraban? ¿Cuáles franjas? Donde está el -2, -1 y... Ah, porque estoy pidiendo que Y, fíjate que estoy pidiendo que la segunda entrada no sea un número natural. Ah, entero. Entero, entero. Vale, entonces, debajo. Sí, un número entero. Ah, Sí, gracias. y para que sean todas, ¿no? También el -1, el -2. Ahí está. Entonces, los únicos puntos son los azules, ¿no? Los que están entre las franjitas, entre las rectas. Entonces, cuál es la idea? Hay que probar que ese conjunto es un conjunto abierto. La idea es básicamente la misma, ¿no? Como un punto va a estar siempre, un punto X, Y va a estar entre dos franjas. Esa es la idea, ¿no? Más un punto. Entonces, ese punto, déjenme extraerlo de ese dibujo. Un punto X, Y. Como Y, como Y no es un número entero, entonces Y está siempre entre dos números naturales, digo, entre dos números enteros, consecutivos. Entonces, hay una forma de decir que Y no es un número. Hay una función que no se pelearon mucho en cálculo 1, que es la función mayor entero. ¿Recuerdan de esa función? Tengo la función mayor entero. Este es el número entero más grande que es menor a Y. Y ese número, como Y no es un entero, pues tengo esta desigualdad estricta. Y además, el número más grande que le sigue a este, pues es este. También hay una función para este, ¿no? Es con las llavecitas. Este es el entero más grande, es el entero más chico, menor o igual que Y. Digo, mayor o igual que Y. ¿Se No acuerdan de es lo estas mismo, funciones? no sé si me está haciendo bolas, pero creo que la habíamos visto como función piso y función, bueno, era techo y piso, creo. Sí, sí. Ah, ok. Y son esas mismas funciones, ¿no? Función piso y función techo, ¿no? Los enteros. Dado que Y no es un entero, pues entonces Y tiene esta desigualdad estricta de los dos lados. Eso implica que voy a tener aquí Y, voy a tener acá Y, función piso, función techo, como ustedes le pusieron, como lo conocen ustedes. Por aquí tiene que estar X, Y. X no sé, ¿no? No sé si es positivo, negativo, entero, no sé, lo que sea. Pero el punto tiene que estar aquí. Y tiene que estar entre estos dos franjas. Aquí está. Ese es el punto X, Y. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el delta que vamos a proponer ahí? Tengo dos distancias más o menos claras, ¿no? Tengo la distancia que hay de este punto aquí y la distancia que hay de este punto aquí. ¿No? ¿Se alcanza a ver? Ahí es un...
está, ¿no? ¿No podría ser como el mínimo de esas dos distancias? Entonces, exacto, ¿no? Este punto de aquí, esto es la distancia de... Esta es la distancia del punto X, Y a la recta. También la sabemos sacar, ¿no? ¿Se acuerdan de álgebra lineal? ¿Cómo sacar un punto, una distancia? Digo, les voy a decir quién es la distancia, ¿no? En este caso es muy fácil. X, entonces, esta es una distancia. Es la distancia del punto X, Y a esta recta. A ver cómo lo pensamos. Sí, a esta recta llámenlo recta L sub Y. Y a esta recta llámenle L sub Y, ¿no? Sería algo así como recta techo y recta piso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver quién es la distancia del punto X, Y a la recta L del techo. Y tenemos que calcular también la distancia de X, Y a la recta L del piso. ¿Sí? Ver cuál es la más chiquita y entonces decir delta es la más pequeña entre esas dos. ¿Vale? Y habría que ver justamente pues, ya la prueba lista. Ya no lo vieron, que se me mete, aquí está arriba. ¿Vale? Entonces, esta es la distancia del punto a la recta techo, la distancia del punto a la recta piso. ¿Sí? Y eso es muy fácil calcular. En realidad, se puede calcular con las fórmulas de la distancia de un punto a una recta. Puedes simplemente saber que la distancia que hay es justamente esta. Esta menos y, la distancia al piso es este menos este. Ahí ya lo dejo a que ustedes lo hagan como ustedes quieran. Este ejercicio, yo creo que estaría muy bien que lo hicieran ustedes justo para que recordaran estas fórmulas. Distancia de un punto a la recta. Si no se acuerdan, pues la pueden buscar o se pueden acordar de su curso de geometría. ¿O cuál era la distancia? ¿O cómo se lograba la distancia de álgebra? Creo. Bueno, de las dos lo vieron. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Pues te fijas justamente en el vector proyección, ¿no? Ya está. Pues la proyección es la que te da la distancia. ¿Vale? La proyección es justamente como la recta con X. Bien, entonces te lo pienso para mañana. ¿Vale? Lo discutimos mañana. Ya quede completito y ya. Igual si alguien lo quiere hacer en una hoja ya no los platico. ¿Vale? Déjenme ir ahora. ¿Sí se entiende el ejercicio? Sí, ahí, profe, en lugar de, por ejemplo, hacer la distancia con la recta, podríamos hacer la distancia con la coordenada x, de la función teso picho, teso Sí, o piso. ¿Sí? sí, sí, Ok, ok, sí, ya. exacto. Pues, Esas van a ser las distancias. Exactamente. Ya de ahí sale en realidad, creo que como muy sencillo, ¿no? Sale como en el caso anterior. Tomas el mínimo de las distancias y ya. Cuando calculas la distancia de ese punto al. Bueno, y ya con ese delta, tomas cualquier otro punto y haces las cuentas, ¿no? Tienes que ver que todos los puntos están en esta franja. Muy bien.
Entonces, déjenme ahora seguir con lo siguiente. Ya que más o menos tenemos unas ideas de qué son conjuntos abiertos, pues vamos a probar algunas generalidades acerca de un conjunto abierto. ¿Cuáles son las generalidades acerca de un conjunto abierto que tenemos que probar? Pues si tengo dos conjuntos abiertos, entonces la unión vuelve a ser un conjunto abierto. Y U, B, abiertos, entonces, unión B, ¿vale? Ahí está. Es una proposición. La prueba. ¿Cómo hay que hacer la prueba? ¿Qué tenemos que probar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Que en la unión siempre va a existir una delta tal que la bola formada con esa delta está dentro de la unión de los conjuntos. ¿Ah? Es para cada punto en la unión. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ah, o sea, tal Existe cual una así. bola. ¿No? Ah, sí, sí. Sí. Ok. ¿Cómo probamos eso? ¿Qué significa que un punto esté en la unión? Que está en U o en B, V. Exacto, ¿no? Pero si está en U y U ya era abierto, pues ya existía un delta, ¿no? Que se quedaba completamente, la bola se quedaba completamente metida, ¿no? La prueba es bastante fácil, ¿no? Luego, sea punto X y U unión B. Entonces, X está en U o X está en B. Supongamos que X está en U. ¿Vale? Eh, el hecho que U es abierto, ¿vale? El hecho que U es abierto, delta mayor a cero, tal que la bola de radio X, digo, de radio delta, centro en X, se queda completamente metida en U. Porque estamos diciendo que X está en U, pero U es un conjunto abierto. Al ser U un conjunto abierto, pues existe delta mayor a cero, tal que la bola de radio delta se queda completamente metida en U. Pero eso está ya bien fácil, porque U se queda completamente metido en U unión B. Esa es una de las propiedades básicas, ¿no? De conjuntos y uniones. La unión siempre contiene al conjunto. ¿Vale? Es justo lo que queríamos probar. Que existiera un delta tal que la bola de radio delta con centro en X se quedara completamente metida en la unión. ¿Sí? El caso en el que X está en B
es análogo. ¿Por qué digo que es análogo? Pues porque lo único que prácticamente hay que hacer es sustituir a U por B. Si X está en B, entonces B es abierto. Como B es abierto, existe un delta mayor a 0, que la bola de radio delta se queda en B. Pero ese B se queda con medida de la unión de U, B. Eso sí es análogo. ¿Vale? ¿Dudas de la proposición? ¿No? 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 ¿Todos bien? Pues creo que sí. Bueno. Profe, era el que representaba la distancia. ¿Cuál? Delta. Ajá, ¿delta qué? Ah, que sí era el que representaba la distancia. Sí, el radio de la bola. Ah, ok. Gracias. Este es el radio de la bola. Y esta proposición se puede generalizar. Digo, aquí uní solamente 2, pero bien pudo haber puesto 3, ¿no? Bien pudo haber puesto 3 conjuntos abiertos. U, unión B, unión C. ¿Sí o no? Bien pude haber puesto 4. En realidad todo se seguiría exactamente igual, ¿no? Simplemente poniendo un montón de uniones en donde va la unión. ¿Cierto? Entonces aquí va la primera parte interesante de esto. ¿Qué tanto puedo generalizar esta proposición? O sea, lo puedo generalizar fácilmente a una cantidad finita. Yo tengo una cantidad finita de abiertos, entonces eso lo puedo generalizar fácilmente, ¿no? Aquí pongo U1, U2, U3, UN, puntos abiertos, entonces la unión de U1, U2, U3 hasta UN también es un conjunto abierto y la prueba es exactamente la misma. Pero la prueba sigue siendo la misma. Esa es la parte interesante de esto. Si yo aquí tomo, en lugar de solamente una cantidad finita, tomo una cantidad arbitraria de abiertos. Una familia. Y eso es lo primero que tenemos que hacer aquí. Si alfa, un conjunto de índices es una familia de conjuntos abiertos, ¿vale? Entonces tengo una familia. ¿Qué significa una familia? Pues que este conjunto de índices puede ser, por ejemplo, los números reales. O sea, para cada número real alfa, tengo un conjunto abierto. Entonces, esta proposición es válida para algo más que numerable, para algo más que una cantidad numerable. Es decir, puede ser una cantidad no numerable. Es más, no me importa si es una cantidad más grande que los números reales, no importa. Si tengo una cantidad de abiertos, una familia, las que ustedes quieran, ocurra, y todos son conjuntos abiertos, entonces, aquí es donde viene, entonces la unión de los U alfas con alfa en I, que es como más o menos la notación que se utiliza en la suma, ¿sí alcanza a ver? Lo único que no se ve tan legible es como lo de alfa pertenece a índice, pero en general ¿Se ve, no? sí. Entonces esa es la notación que se va a estar utilizando. U alfa y abajo como subíndice, como si fuera la suma. Como si fuera la suma, tenemos alfa y I, ¿no? Alfa pertenece a I. ¿Vale?
Entonces, la afirmación es que este conjunto, que es la unión de esta familia arbitraria, vuelve a ser un conjunto abierto. Y la prueba es exactamente la misma. Si X está, en lugar de poner esto, voy a poner esto. Si X está en la unión, pues en particular está en un U alfa. Pero si está en U alfa, ese alfa es abierto. Como es un abierto, pues entonces existe un delta tal que la prueba es exactamente la misma, ¿sí? Sí. Y abajo A. Muy bien, ¿hay preguntas con esta generalización? No les moleste que estoy un poco cerca de la cámara. Luego lo arreglo. Bien, entonces la generalización es exactamente lo mismo. Nada más poderlo sustituir lo que muy por lo azul. Exactamente la misma cosa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? Sí. Entonces, esto es con respecto a lo que se llaman conjuntos abiertos. En Rn, digo en R, aparte de conjuntos abiertos, tenemos otros intervalos que eran especiales, ¿no? ¿Cuáles eran esos otros? Intervalos cerrados. Entonces, vamos a darnos cuenta de algo interesante. ¿Qué era un conjunto cerrado? Un intervalo cerrado antes, ¿se acuerdan? Era algo así, ¿no? Utilizábamos esto. ¿Bien? Eso era lo que era un intervalo cerrado. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver otra vez es que el orden, no tenemos un orden en R2, R3, R4. No sé si ya le dieron una ojeada a esa afirmación que les hice. Entonces, como no hay un orden en Rn, entonces no puedo utilizar esa definición, ¿no? O sea, digamos como que lo ideal, o lo que hubiera sido ideal, sería decir algo así como, pues como tengo un orden, fíjate en los puntos que tienen un orden estricto, menor o igual a un punto X, ¿no? Como la bola.
¿o no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a fijar en lo siguiente. Nos vamos a fijar que si tenemos un conjunto cerrado, el conjunto abierto, va bien, el complemento es un conjunto abierto. ¿Quién es el complemento de este? ¿Quién es el complemento de ese de ahí? Pues es A unión B, ¿no? Abierto. Y estos son dos conjuntos abiertos. Con nuestra definición, esos son conjuntos abiertos. ¿Vale? Y la unión de conjuntos abiertos está abierta. Entonces, este lado derecho está abierto. Entonces, cada vez que yo tomo un conjunto cerrado, un intervalo cerrado en los reales, el complemento es abierto. Y eso va a ser siempre. Si tú tomas un conjunto, ese va a ser cerrado en R, sí y solo si el complemento es un conjunto abierto. Entonces, esa es la generalización, esa es la definición que vamos a generalizar a RL. ¿Cuál? Punto esta. Definición. Un conjunto de Rn es llamado conjunto cerrado y complemento es un conjunto abierto. Entonces, ¿cuál es la idea si yo quiero probar que algo es un conjunto cerrado? La primera cosa sería lo siguiente. La primera observación. Un punto P, ¿sí? O el conjunto que tiene al punto P, el conjunto que tiene un único punto P, que obviamente es un subconjunto de Rn, es un conjunto cerrado. ¿Vale? Sería la primera cosa. ¿Qué tengo que probar para ver que en efecto este conjunto que tiene un único punto es un conjunto cerrado? Proceso del complemento. ¿No? Tengo que ver que el complemento del punto es un conjunto abierto. Entonces, ¿quién es el complemento del punto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Como Rn, pero sin el puntito ese. Exacto, ¿no? Rn menos punto. Un menos de menos de conjunto. Regularmente le ponen un black lash así, invertido, pero también se le puede poner este, ¿no? Porque es este específico, este. Rn menos el punto. Tengo que probar que este conjunto es un conjunto abierto. ¿Vale? Eso está bien fácil. Aquí tienen Rn, aquí tienen el punto P. Entonces tienen que probar que para cualquier punto existe una bola. Entonces te tomas la distancia de ese punto a punto P y ese es tu delta. Entonces la delta que vas a tomar es esta bola, está centrada aquí, donde este radio es la distancia de X a Y. Digo, de este punto que se llama X, punto P. ¿Vale? Profe,
Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Es como que no lo escucho muy bien. Entonces, para probar que un conjunto es cerrado, tengo que probar que su complemento es abierto. El complemento de este conjunto que tiene un único punto, pues es Rn menos el punto. Entonces, ¿qué es lo que ahora? La afirmación es que, bueno, lo que tienen que hacer ustedes aparte hoy también, que no es nada difícil, es probar que Rn menos el punto es un conjunto abierto. ¿Vale? Entonces, se pueden ir por dos caminos. Probar directamente que este es un conjunto abierto, o probar el siguiente hecho más general, que es lo que también preguntaba yo ayer, y después César, como me trató de decir, bueno, ¿cuántos puntos puedo quitar? Si tenemos un conjunto abierto, proposición, que es el hecho más general que les digo que pueden probar. Sea U un conjunto abierto y P un punto en U. Sea U un conjunto abierto y P un punto en U. Entonces, U menos el conjunto que tiene P o U menos P es abierto. Entonces, si tienes un conjunto abierto y le quitas un punto, sigue siendo abierto. Entonces, eso ya ayuda mucho a porque Rn es un conjunto abierto, es prácticamente claro, ¿no? Porque prácticamente cualquier bola se queda otra vez entre los de Rn. Entonces, este es trivialmente un abierto. Si le quitas un punto, con ese resultado, ya está. Y este resultado generaliza también lo que decíamos ayer. Una bola menos un punto sigue siendo un abierto. La idea para probar este resultado es la misma que se utilizaría para probar que este resultado es un abierto. Entonces, por eso conviene de una vez, pues, matar un montón de tiros, matar un montón de cosas con un solo tiro, ¿no? Entonces, la prueba es exactamente el dibujo que puse. Tienes un conjunto U que es abierto, ¿vale? Este es U. Puede ser U, puede ser URN, entonces no hay problema, ¿no? Que lo dibuje yo así. Entonces, tienes a U. Tomas un punto P. Entonces, lo que vas a hacer es quitarle ese punto P. Entonces, lo que te va a quedar va a ser U menos ese punto. Entonces, ahora lo que tienes que probar es que ese conjunto es un conjunto abierto. Tomas un punto, cualquiera, llamando X en U, y ahora lo que tienes que decir es, bueno, pues como U era un conjunto abierto, existía una bolita que se quedaba contenida en U, ¿no? Existe delta. Ya me queda menos de un minuto. Reconectamos, les explico, y con eso terminamos. ¿Vale?